El Art Nouveau, conocido también como modernismo en algunos países, fue un movimiento artístico que rompió con las tradiciones clásicas. Se inspiró en las formas fluidas y naturales, y su objetivo era unificar las bellas artes con las artes decorativas. A través de 7 de sus obras más representativas, exploraremos su estética, su espíritu innovador, sus técnicas y cómo sigue influyendo hasta nuestros días. La Casa Tassel de Víctor Horta. Comenzamos nuestro recorrido en Bruselas, donde el arquitecto Víctor Horta diseñó la Casa Tassel en 1893, considerada una de las primeras expresiones del Art Nouveau en arquitectura. El diseño de la casa combina elementos estructurales de hierro con decoraciones de inspiración natural. Las líneas curvas y los motivos vegetales fluyen en cada rincón, desde la fachada hasta las barandillas y mosaicos interiores. Horta emplea el hierro y el vidrio de manera revolucionaria, integrando forma y funcionalidad. Su influencia aún perdura en la arquitectura moderna, que valora la integración del diseño con la estructura. El siguiente ejemplo clave proviene de los Estados Unidos. Las vidrieras de Louis Comfort Tiffany. A finales del siglo XIX, Tiffany perfeccionó la técnica del vidrio de color iridiscente, creando obras como la famosa lámpara libélula. Estas lámparas, así como sus impresionantes ventanas, mezclaban tonos vibrantes con formas orgánicas, emulando flores, insectos y paisajes. Con su uso innovador del vidrio, Tiffany hizo del Art Nouveau una expresión no solo de belleza, sino de funcionalidad artística, creando un puente entre el arte y la vida cotidiana. El Art Nouveau no se limitó a la arquitectura y las artes decorativas, también impactó el mundo del cartelismo. Un claro ejemplo es el cartel de Henri de Toulouse-Lautrec, de 1891 para el Cabaret Moulin Rouge, titulado La Goulue. Este trabajo muestra la influencia del estilo japonés, con sus líneas planas y figuras estilizadas. Toulouse-Lautrec llevó el Art Nouveau al arte gráfico, reflejando la vida bohemia de París, con un enfoque en la fluidez de las formas humanas. Su estilo ha dejado una huella duradera en el diseño gráfico contemporáneo. El diseño urbano también recibió una influencia significativa del Art Nouveau, como lo demuestra el trabajo de Héctor Guimard en las entradas del metro de París. Estas estructuras, diseñadas a partir de 1900, muestran el uso del hierro forjado con formas sinuosas que recuerdan a plantas y flores. Las curvas orgánicas y los detalles decorativos convierten lo que podría ser una estructura funcional en una obra de arte urbana. Hasta el día de hoy, estas entradas son íconos de la ciudad, demostrando la capacidad del Art Nouveau para fusionar arte y vida cotidiana. No podemos hablar de Art Nouveau sin mencionar la pintura, y entre sus ejemplos más icónicos está El beso, de Gustav Klimt, completado en 1908. En esta obra, Klimt combina figuras humanas con intrincados patrones dorados y ornamentales, inspirados en mosaicos bizantinos y motivos vegetales. La obra refleja el espíritu del movimiento al fusionar lo figurativo con lo decorativo, y el uso del oro y las texturas recuerda la búsqueda del lujo y la belleza. Hasta hoy, El beso sigue siendo uno de los cuadros más reconocibles y admirados del arte moderno. Desde Escocia, el arquitecto y diseñador Charles René Mackintosh aportó una interpretación más sobria del Art Nouveau. Su diseño para la silla Hill House, creada en 1902, es un ejemplo de su estilo único. Aunque utiliza las formas geométricas y la verticalidad que caracterizan al modernismo escocés, la silla también refleja el énfasis del Art Nouveau en la artesanía y el diseño detallado. Mackintosh buscaba la simplicidad, pero sin renunciar a la elegancia. Su enfoque ha influido en el diseño de muebles hasta nuestros días, inspirando la estética minimalista moderna. Finalmente, nos dirigimos a Barcelona, donde el arquitecto Lluís Domènech i Montaner diseñó el impresionante Palacio de la Música Catalana en 1908. Este edificio, con su espectacular sala de conciertos, es una obra maestra del modernismo catalán. Su fachada y su interior están adornados con mosaicos de colores vibrantes, vidrieras y formas que evocan flores y naturaleza. Domènech i Montaner emplea la luz y el color para crear una experiencia sensorial que eleva la arquitectura a un nivel de belleza y sofisticación inigualable. Hoy en día, sigue siendo un símbolo de la rica herencia artística de Barcelona y un monumento vivo al espíritu del Art Nouveau.